Esto te va a cambiar por completo la forma de ver este tema que te quiero compartir en esta hora. Señores, quisiera que puedan comprender lo que dice el libro de Lucas capítulo 2 versículo 19. Dice así: pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Este es el momento después que el ángel habla con María, y esto es lo que sucedió después. Dice que ella comenzó a meditar. Pues sí, de eso es de lo que te quiero hablar en esta hora, de la meditación. Señores, la palabra o una de las palabras que se utiliza en el original para poder, que fue traducida como meditación, es la palabra siá. Y una de las mejores formas de poder interpretar lo que significa esta palabra es dialogar en tu cámara interior. O sea, para que me puedan entender mejor, esta palabra siá, que es una de las palabras que se ha traducido al español como meditar o meditación, desde su original lo que quiere decir es dialogar contigo mismo en tu interior. Señores, es sumamente importante poder entender esto, porque la Biblia está llena de momentos donde los hombres, antes de tomar muchas determinaciones y decisiones, tanto buenas como malas, antes de ellos poder actuar en alguna materia, dice que primero ellos tuvieron siá, o sea, que dialogaron en su cámara interior, en su corazón, y de esa conversación que tuvieron con ellos mismos, entonces actuaron. Les hablo de esto porque en realidad es algo bien natural para todos nosotros, lo que no nos damos cuenta. Señores, nuestro corazón está diseñado desde su creación por Dios para nosotros poder tener estos siá, estos diálogos interiores que nos van a impulsar a después poder tener y tomar determinaciones. Es muy importante a la hora de nosotros poder comprender que estos diálogos interiores son bien importantes para actuar. Una cosa bien importante es que nosotros podamos comprender cuál es la voz que está dirigiéndonos en el diálogo. Sumamente importante eso. Cuando leemos el capítulo 3 del libro de Job, lo que podemos ver en todo ese capítulo número 3 es a Job haciendo siá, o sea, en un diálogo interior. Pero a diferencia de muchas otras personas, este capítulo 3 del libro de Job nos revela a un Job meditando, haciendo un diálogo en su corazón, pero en realidad ese diálogo no estaba dirigido por el Espíritu de Dios. Ese diálogo que tiene Job, donde él maldijo el día en el que nació y muchas de estas cosas, en realidad nos revela que existen en nuestro corazón tres voces que pueden dirigirnos en un diálogo, y a nosotros nos conviene poder comprender estos misterios porque nos ayudan a nosotros poder comprender cómo poder entonces actuar en cada uno de estos diálogos y de estos momentos. Señores, primera voz que nos dirige en ese diálogo en el cual nosotros pasamos gran parte del día en nuestra cámara interior, en nuestro corazón, dialogando con nosotros mismos. Primera voz, la voz del Espíritu Santo. Entonces, es importante comprender que si cuando nosotros hacemos siá, o sea, si cuando nosotros dialogamos con nosotros mismos y estamos en estos niveles de meditación, en realidad necesitamos poder comprender cuál es la voz, cuál es la persona que nos está direccionando en ese diálogo. Número 1, la voz del Espíritu Santo. Y es bien importante comprender que esta voz que nos va a direccionar en nuestra cámara interior, esta voz que es la voz de Dios,
que es el diálogo de Dios en nuestro corazón para darnos sabiduría y ayudarnos a entender cuál es la determinación que tenemos que tomar, esta voz siempre nos va a llevar al mejor camino. Segunda voz, señores, la voz del Satán, o sea, la voz del adversario, la voz de nuestro enemigo, que fue en realidad la voz del diálogo que direccionó en el capítulo 3 de Job a que Job estuviera en el medio de aquel siak, o sea, en el medio de aquella meditación interior, en el medio de aquella conversación en su corazón, fue direccionada por el enemigo. Señores, y número 3, la voz de nuestra propia carne y de nuestra propia humanidad. Y parecida a la voz del Satán, esta voz siempre lo que quiere es llevarnos a que nosotros obtengamos el beneficio que queremos. No tiene que ser precisamente el de Dios. Esta voz siempre quiere hacer su propia voluntad. Es parecido a Jesús cuando en aquel monte Él dice: Padre, si quieres que se aparte de mí esta copa. Y después dice: pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Entonces, quiero que puedan comprender que aprendiendo nosotros a detectar en nuestra cámara interior, cuando hacemos siak o cuando estamos en el diálogo interior, aprender nosotros a poder determinar cuál es la voz que nos está direccionando en el diálogo, nos ayuda a nosotros poder tomar buenas decisiones. ¿Por qué, señores? Porque dependiendo de la atención y la capacidad que tengamos para oír a cada una de estas voces en estos tiempos en los que nosotros dialogamos con nosotros mismos, es en donde nosotros, señores, concebimos pensamientos en nuestro corazón. Y la Biblia dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quiere decir que la Biblia dice que nosotros nos hacemos uno y nos convertimos en los pensamientos que nosotros guardamos en nuestro corazón. Entonces, es bien importante que podamos comprender que estos tiempos de siak, o sea, estos tiempos de diálogo interior en esta cámara del interior de nuestro corazón, también nos llevan a engendrar emociones y sentimientos. Y es sumamente importante poder comprender que estas emociones y estos sentimientos van manteniendo nuestro estado emocional. Por eso es bien importante poder entender cuál es la voz que me está direccionando en mi diálogo interior, porque de este diálogo interior yo puedo concebir pensamientos y también puedo engendrar emociones que van a empezar a medir cómo voy a comportarme en el día. Y número 3, también por medio de estos diálogos interiores se activan comportamientos y acciones. Y es bien importante entonces que nosotros diariamente estemos atentos, como Jesús le decía muchas veces a sus discípulos: velad y orad. Dice, para que entonces nosotros podamos siempre estar atentos y velando cuál es esa voz que diariamente en ese diálogo interior está viniendo a querer guiarnos en esa conversación. ¿Por qué? Porque si le prestamos atención y le ponemos la capacidad de nuestro corazón a oír esa voz que nos está direccionando en nuestra cámara interior, en nuestro tabernáculo interior, a llevarnos a ese nivel de conversación, entonces esta voz puede hacer que de nosotros, de nuestro corazón, sean engendrados pensamientos, sean concebidos emociones y sean determinadas acciones y actitudes que nos van a hacer actuar. Para concluir, tenemos diariamente en el día muchos diálogos que nosotros en nuestro corazón vamos a tener con nosotros mismos. ¿Cuál es esa voz con la que nosotros vamos a estar
prestándole oído. ¿Cuál es esa voz que nos está direccionando al diálogo? ¿Será de Dios? ¿Será de el Satán? ¿O será de mi propio corazón? Porque dependiendo de si le presto atención a esa voz, es desde donde yo voy a ser engendrado con pensamiento, con emociones y con intenciones y con actitudes y con acciones que van a determinar mi día. Señores, meditación del corazón, como dice las escrituras en Lucas capítulo 2, versículo 19, que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Quiere decir que cuando hago meditación, o como dice en su original, cuando hago siat en mi cámara interior, estoy abriendo las puertas de mi corazón para guardar todo lo que ese diálogo dice de mí y del entorno que me rodea. Por eso, aprendamos a determinar cuál es la voz que está hablando con nosotros, porque a la voz que le pongamos atención va a regir diariamente nuestro estado emocional, nuestro pensamiento, nuestras intenciones, nuestras acciones y nuestro comportamiento diariamente. ¿A qué voz estamos escuchando en nuestro corazón? Vienen tiempos mejores.